A un poquito más de una semana de que la nueva junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios tomó posesión para el periodo 2025-2027, estamos conversando con Patricia Gámez, la nueva presidenta de este colegio, el cual tiene una gran relevancia en el sistema de justicia de nuestro país. Vamos a conversar un poco sobre todo lo que significa este cambio y también en qué va a repercutir en los próximos años. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Estamos a una semana de que se asumió la presidencia del CANC por parte de la planilla que usted lideró. ¿Cómo describiría que fue el proceso de transición para que se pudiera llegar a tomar posesión? Hubo denuncias que pues todos conocimos sobre que la anterior junta directiva intentó de alguna forma bloquear esta transición por una apelación pendiente en la asamblea de los colegios profesionales. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, en efecto, la Junta Directiva, por mandato de los estatutos y de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, señala que la Junta Directiva debe renovarse cada 2 años. Específicamente el día 29 de marzo, el día 19 de marzo a las 4 de la tarde, concluía el periodo de la anterior Junta Directiva y pues tenía que hacerse la renovación del cambio a la nueva Junta Directiva electa. A consecuencia de una apelación que se encuentra efectivamente en trámite, pues la Junta Directiva saliente en un punto resolutivo de forma unilateral señaló que en virtud de la apelación, pues para ellos tenía efectos suspensivos y que en consecuencia ellos continuarían en sus cargos, ¿verdad? Hasta que la apelación fuera resuelta. Evidentemente, pues era una resolución sin ningún sustento legal y pues como tal nosotros no íbamos a acatar esa disposición arbitraria. Se presentó un amparo por amenaza, efectivamente, para garantizar que se diera la toma de posesión y así fue resuelto por el órgano de amparo que en el Tribunal Extraordinario de Amparo se constituyó, que fue la Sala Quinta del Contencioso Administrativo, y dispuso que en efecto tenía que garantizarse la toma de posesión antes de que a más tardar pues el 20 de marzo. Y así se produjo en el acatamiento de esa resolución. Digamos que vivimos algo muy parecido a lo que se vivió incluso en las elecciones presidenciales, en otro tipo de elecciones, donde a través de recursos legales se intentó impedir, ¿verdad? La transición, ese cambio de mando. ¿Qué estrategias emplearon ustedes para asegurar que el cambio de mando se realizara? Además de esto que me comentaba del amparo, tengo entendido que el equipo legal de la planilla que usted lideraba también realizó varias otras acciones para darle a conocer tanto a la asamblea como al colegio que no tenía sustento legal, ¿verdad? Sí, es correcto. Es imperioso que en un Estado de Derecho se acate los sistemas por los cuales la ley existe. Hemos de decir que el sistema democrático está compuesto, si bien es cierto, por normativa, esta debe ser interpretada en favor de la democracia, ¿verdad? En favor de la alternabilidad del poder. O sea, no podemos aplicar la ley de forma aislada o hacer determinada interpretación en un sentido contrario a lo que el fin de la norma pretende. El propósito, claro. Hacia el Que es el cambio. propósito de la norma, que es el cambio, correcto. Entonces, las apelaciones pues están contenidas en la ley y si hay inconformidad de alguien, pues debe seguir su curso, ¿verdad? Pero eso no suspende ni paraliza la alternabilidad en el poder, porque precisamente genera la certeza jurídica. Si no, dejamos de tener certeza jurídica. Y un país sin certeza jurídica va a la deriva, ¿verdad? Con esto que yo le comentaba de que a mí me hacía como mucho sentido que se parecía bastante a otras estrategias en el caso de las elecciones presidenciales, de haberse de alguna forma tomado en cuenta esta apelación. De igual manera, ¿usted considera que hubieran cambiado los resultados para la planilla? No, definitivamente no. El resultado fue arrasador. Definitivamente en la primera vuelta fue una diferencia de 1,500 votos, un poquito más. Y en la segunda vuelta, pues habiendo únicamente 2 planillas, aún así se obtuvo la mayoría. En una votación en donde los agremiados expresaron su voluntad, en donde los fiscales realizaron lo que ellos tienen que hacer, la fiscalización del proceso electoral. No hubo ninguna razón fundada dentro del proceso que hiciera
considerar que había habido alguna anomalía sustancial que impidiera validar los resultados, y así fue determinado por el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, que resolvió pues validar los resultados y comunicarle a la junta directiva a los mismos. O sea que no había de alguna manera la apelación pues de una planilla o de un postulante y su hermano que tuvieron una minoría de votos, ¿verdad? Y ahora hablemos un poco de eso que usted me decía de la voluntad de los agremiados, ¿verdad? Porque fue totalmente expresa, tanto como en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Digamos, nosotros que estuvimos como prensa observando el proceso, incluso también la entrada de la planilla Unidad por la Justicia el año pasado en las elecciones para magistrados, definitivamente hay como una distancia abismal entre la forma de promocionarse, en la forma en pedirle el voto a los agremiados, y aún así pues hubo una respuesta bastante grande y favorable. ¿Qué nos dice esto del gremio, verdad? Que los hayan elegido a ustedes haciendo como una propaganda y también publicitándose de una forma distinta a las demás planillas. Bueno, nos dice que la autenticidad es preferida por los agremiados, y yo creo que por el pueblo también, la autenticidad, la no promoción por otros medios que no sean legítimos, es decir, no utilizamos ninguna complacencia de voluntades por ningún otro medio, no utilizamos plataformas ya creadas para promovernos, sino que pues vamos a buscar el voto de la forma más orgánica posible, a través del convencimiento, a través de evidenciar que la necesidad de los cambios deben generarse y que debe hacerse una construcción de todos, e interesarse porque quienes les dirijan efectivamente garantice que esta dirección va a ser de forma transparente, que va a ser dispuesta a la rendición de cuentas, que va a estar dispuesta a la apertura y sobre todo a la representación de los intereses genuinos de los agremiados, ¿verdad? Justamente esta parte de que va a ser, que fue algo genuino y que hay una, digamos, de alguna forma como una expectativa respecto a este cambio de junta directiva. ¿Qué nos dice eso como volviendo un poco al intento de que no hubiera cambio ¿De junta directiva? sí, que no hubiera cambio de junta directiva? ¿Qué intereses cree que estaban en juego? ¿O cuál era la necesidad, digamos, como de retener el control en el CAN? ¿Hay un trasfondo político? ¿Qué nos dice eso también? Bueno, pues en realidad podemos intuir que podían haber habido mezclados otros intereses que son precisamente los que hay que desterrar del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y definitivamente que los objetivos del colegio cumplan con lo que debe ser, con lo que está establecido en la norma por la cual se creó el Colegio de Abogados. Recordemos que este colegio tiene más de 200 años de existencia. Miles de agremiados. Claro, inició precisamente por una necesidad de reivindicar y de fortalecer la organización profesional y garantizarle a los ciudadanos que los profesionales iban a generar confianza en la población y demás. Tienen al Colegio de Abogados como un referente de integridad, de transparencia, y es precisamente lo que el colegio debe representar. Ya llevamos una semana, un poco más de una semana, justamente 11 días más o menos de que se tomó posesión. ¿Han identificado alguna irregularidad legal en el manejo del CAN, de la administración saliente? ¿Hay por ahí algún indicio de que algo no estaba funcionando como debía estar funcionando? Bueno, yo creo que las cuentas cuadran cuando se contrapone factura contra crédito contra débito, ¿verdad? Los contadores son especialistas en eso. Sin embargo, debemos de considerar que en este caso es dinero de los agremiados y dinero de sus contribuciones, y nos debemos basar más que en la justificación del gasto y en la calidad del gasto. Es decir, en qué se invierte y en qué se convierte el dinero de los agremiados que regrese a ellos con servicios efectivos. O sea, no se trata nada más de justificar que se gastó esto o aquello, sino en qué se gastó y cómo se gastó, y con qué preferencia, con qué prioridad se gastó, y creo que es precisamente en lo que nos hemos concentrado. Con base en los objetivos del colegio, pues uno es
la formación continua y la profesionalización de sus agremiados. En ese sentido, creo que es donde más falencias hemos encontrado, en el sentido de que no se tenía la inclusión, ni la generalidad, ni la calidad académica para invertir los recursos que se invertían en esa plataforma académica que había. Tenemos una unidad académica que debe ser, que debe estar al alcance de todos, que debe ser lo suficientemente incluyente, que debe tener programas de formación y de capacitación continua que alcance a todas las profesiones que aglutinamos. Es decir, que en ese sentido creo que es donde se deben concentrar los esfuerzos del colegio, ¿verdad? En donde más debilidades encontramos, digamos. Como a nivel financiero, como la utilización de recursos no sé, en cuestiones que tal vez no son de aporte a los agremiados. Pues eso, todavía estamos en revisión por rubros, en el sentido de ver cuál fue la calidad del gasto y en qué se invirtió y por qué, ¿verdad? En realidad, más que eh, el interés básicamente es generar la transparencia para los agremiados, que sepan. Estos espacios, digamos que de alguna forma tienen incidencia en el sistema de justicia en el país, que también de alguna forma, aunque el colegio es una entidad privada y que tiene su propia legalidad y todo, siempre está este indicio de que administrativamente a veces también se busca como devolver algún tipo de favor político, contratar por ahí a gente que es afín a grupos de interés en específico. En esa parte ha habido algún hallazgo de momento, todavía están analizando. Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar acciones correctivas, ¿verdad? Y que eso se convierta en una práctica que no debe ser de esa manera. Se deben tomar todas las acciones para evitar que ese tipo de circunstancias se puedan dar desde el colegio. Definitivamente debe atender la contratación, debe atender a perfiles de capacidad y de idoneidad, y no al pago de favores o para realizar cualquier tipo de prebendas y demás. Definitivamente eso nos lleva nuevamente al tema de la transparencia y al tema de que la administración de los recursos deben ser bien empleados y justificados debidamente con base a resultados, ¿verdad? Una administración que se base en resultados concretos. De encontrar algún tipo de anomalía en la gestión saliente, o quién sabe si pueden encontrar de otras gestiones, las harán públicas, las denunciarán de alguna forma para que también los agremiados tengan conocimiento de cómo se están utilizando sus pagos, ¿no? Claro, el colegio, los agremiados son los primeros que tienen que ser informados de cualquier situación. Si ellos preguntan, tienen que encontrar respuestas. Yo creo que si hay algo que comunicar, debe ser comunicado de la forma en que de la forma más prudente que sea, y de la forma que se llene un objetivo, que se cumpla con un objetivo. Definitivamente la función que me acoge como presidenta es ese compromiso que tengo con los agremiados de responder a todas las inquietudes, a las necesidades que se planteen en la medida que esto sea posible en la administración, y buscando el respaldo siempre de quienes nos eligieron, que son los agremiados. Creo que en los últimos procesos, digamos, para designación de magistrados, el CAN ha estado de alguna forma señalado de influir no de la forma más positiva que se quisiera. ¿Cómo se planea desde su gestión recuperar la confianza, no solo de los agremiados, sino también de la ciudadanía al colegio, ¿verdad? Que tiene una cuota muy importante. Hay dos tipos de elección, ¿verdad? Hay elección que se hace por asamblea, en el caso de la Corte de Constitucionalidad, magistrados de titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad y otros funcionarios también se eligen por asamblea. Es el agremiado el que tiene que ser consciente y depositar su voto de manera que elija a una persona que considere que merece, por condiciones de idoneidad, de responsabilidad, de honorabilidad, asumir ese cargo tan importante y que genere un verdadero equilibrio en el sistema de justicia guatemalteco. En el caso de la participación en las comisiones de postulación para fiscal general, por ejemplo, que se participa a través del presidente y la junta directiva del presidente, en este caso las presidentas de la junta directiva del Tribunal de Honor, pues nuestra misión es hacer una participación efectiva y activa, proactiva,
en el sistema de selección para que sea a través de los perfiles idóneos que se haga la selección de las personas que integrarán la nómina que se entregará al señor presidente para la elección del próximo fiscal general. Es una grave responsabilidad y definitivamente debe atender a los mejores perfiles que se puedan encontrar en la profesión para aspirar a ese alto cargo. De hecho, usted participó en un proceso, ¿verdad? Para postularse como fiscal general, conoce cómo funciona el proceso y no solo se vi en esa elección, sino que también la de los magistrados del TCE, de la Corte de Constitucionalidad, y digamos como que va a ser el próximo año va a ser un año clave, ¿verdad? Muy importante, sí. Para el tema del sistema de justicia. ¿Cómo su junta directiva planea de alguna forma garantizar no tener ningún tipo de presiones en este tipo de procesos que son bastante reñidos, ¿verdad? De hecho, por eso creo que había también muchísimo interés de varios grupos en no soltar el CAN, no ceder el CAN a una nueva propuesta. Y lo mismo va a pasar con estos procesos que son muy importantes para el sistema de justicia del país. Yo creo que cuando elegimos representantes tenemos que elegirlos basados en ese perfil de independencia, de personas que no sean fácilmente manipulables ni utilizables, ni que se presten para este tipo de situaciones. Yo creo que es muy lamentable que a través de la responsabilidad que se adquiere y de esa participación tan importante que se tiene en las comisiones de postulación, se vaya a defraudar la confianza depositada y se vaya a hacer un papel distinto al esperado. Yo creo que en este caso la selección de esos perfiles tiene que ser sí o sí de manera que sea beneficioso para el pueblo de la República de Guatemala. No puede hacerse con base a intereses particulares ni beneficiando otro tipo de intereses. Es muy delicado que eso ocurra y yo creo que es papel del Colegio de Abogados como partícipe en ese tipo de elecciones responder a esa expectativa con toda la transparencia y con toda la responsabilidad que debe. Yo recuerdo que cuando usted dejó de ser jueza, precisamente como que denunciaba una serie de anomalías, ¿no?, que existen en el sistema de justicia. ¿Cómo esta participación suya ahora en un rol distinto, pero siempre buscando el cambio en el sistema de justicia, nos puede hablar un poco de la necesaria renovación que necesita todo el sistema en el país? Sí, de hecho Guatemala pasó a un sistema vamos a hablar del sistema de persecución penal democrático, a un sistema penal acusatorio que de alguna manera garantizaba un cambio de ese sistema inquisitivo que teníamos, en donde era opaco, donde era poco transparente, en donde la publicidad no era un elemento importante y en donde se denunciaba ciertas violaciones a las garantías procesales. En el 94 que se produce el cambio, se inicia un proceso de renovación del sistema de justicia penal a un sistema democrático, esperanzador en cuanto a la tutela de derechos. Pero poco a poco ese sistema sufrió un retroceso que se fue degradando en el tema de la independencia de los jueces. Yo creo que mantener la independencia de los jueces es una herramienta indispensable para los ciudadanos, porque eso es la garantía de que la justicia se va a impartir con los valores que el pueblo espera. Pensar en un uso arbitrario del sistema de justicia en realidad lo que hace es restar la confianza del ciudadano y evitar que el ciudadano tenga esa credibilidad en el sistema que va a responderle a la tutela judicial y que no se va a prestar el sistema de justicia a revanchas ni a generar impunidad ni a generar una aplicación del sistema de justicia de forma arbitraria. Justamente estas elecciones que se vienen en la que el CAN va a tener un gran rol, creo que ya se dio por superado el tema de la transición, la elección del colegio, pues estuvo de alguna forma en duda cómo iba a resultar al final, pero todavía nos queda esta parte, ¿no? O sea, ¿en qué momento estamos como país en donde es de alguna forma crucial estas elecciones que se vienen? Porque podrían definir de alguna forma como el rumbo
tanto como el sistema electoral como el sistema de justicia. Entonces, no sé qué nos podría contar usted de parte. Yo lo que creo es que quienes administran el sistema de justicia, y en su momento yo lo hice durante 25 años, más de 25 años, no administramos justicia a título particular ni por intereses particulares. Se administra justicia en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Cada funcionario, cada empleado público representa los intereses del pueblo de la República de Guatemala. Bueno, ya para terminar, entre todas estas elecciones en las que el CAN va a tener un rol muy importante, ¿por qué la del cambio de fiscal general resulta todavía más importante y la que la ciudadanía está muy atenta? ¿Qué importancia tiene que se dé un cambio de mando justamente en este tiempo? Bueno, recordemos que un sistema de justicia penal realmente es lo que le da como la visibilidad, la percepción a la ciudadanía. Decía un académico, Claude Robsin, que el derecho penal es el sismógrafo de la Constitución. ¿A qué se refería con esto? Que nosotros medimos el reconocimiento o no de los derechos ciudadanos a través del derecho penal, porque es el más sensible, es el que toca las fibras más elementales de la sociedad, precisamente porque toca la libertad, el derecho a la reivindicación de las víctimas. Y todo esto, la sociedad le pone mucha atención porque es precisamente la última tutela de sus bienes jurídicos. Y entonces la sociedad siente, o es razonable que lo sienta, que si tiene un sistema de justicia penal fortalecido y democrático, va a tener esa garantía de que se van a reducir los niveles de impunidad y se va a perseguir efectivamente a quien deba perseguirse y no se va a perseguir a aquellos a quien no deba perseguirse. Entonces la tranquilidad ciudadana también pesa o tiene mucha sostenibilidad en el sistema de justicia penal. Pero todas las elecciones son sumamente importantes. O sea, esto es un engranaje que se compone de un montón de piezas. Lo que pasa es que el derecho penal es más visible a la sociedad. Bueno, Patricia, muchas gracias por habernos atendido en esta entrevista y pues esperamos que tengamos más noticias del Colegio de Abogados ahora, pues tal vez un poco más positivas que antes. Pues sí, las van a tener definitivamente. Las puertas del colegio están abiertas para ustedes y para los agremiados, ¿verdad? Así que bienvenidos. Gracias.